Paco, pasamos a hablar de la vivienda en Andújar. Aún falta mucha vivienda en Andújar, por un lado, y por otro, pues la rehabilitación de muchas de ellas. ¿Cómo va este asunto? También la oficina de desahucios, que parece que está funcionando bien. Bien, esta es una de las cuestiones en las que yo creo que se puede decir de una forma contundente que cuando se quiere hacer una cosa se puede, ¿no? Independientemente de quién tenga la responsabilidad, de quién tenga la competencia, pero cuando se quiere trabajar, evidentemente a lo mejor no se puede solucionar el problema, si no tiene la competencia no se puede solucionar el problema del todo, pero evidentemente entre no hacer nada y los datos que ofrecen la actividad municipal en estos meses, en estos 2 años, pues hay una gran diferencia, ¿no? La propia oficina, la instrucción política de que había que colaborar con Diputación, con la Junta de Andalucía, que a través de jornadas que realizamos donde los técnicos ven las diferentes situaciones, ponen en marcha nuevas soluciones, intentan buscar soluciones nuevas, novedosas, donde antes no las teníamos, y donde además toda esta estructura de Diputación, Junta, Ayuntamiento se pone al servicio de los vecinos y vecinas de Andújar, pues hace que más de 400 familias hayan pasado por la oficina y de una u otra forma se les esté ayudando a, si no solucionar, corregir su situación, ¿no? Porque de lo que se trata es de intentar que todo el mundo al menos tenga solucionado una necesidad tan básica, tan primaria como es la de tener un techo donde cobijarse, ¿no? Pero medidas como, por ejemplo, hablar con los bancos para trasladarles que es mejor tener un alquiler social que tener una vivienda cerrada, tener este contacto con el resto de administraciones, dedicar recursos a la rehabilitación de viviendas, dedicar recursos municipales también a ayudas al alquiler, o poner en marcha nuevas promociones de vivienda como las 23 viviendas del barrio de La Paz. Todo eso va sumando, ¿no? Por eso te digo que del cero a la actividad que hemos tenido en estos 2 últimos años, pues pasa como con el empleo. Nunca estás satisfecho, porque lo que quisiera es solucionar todos los problemas, ¿no? Pero yo creo que los vecinos y vecinas de Andújar en estos 2 años, los que han acudido a este servicio, han podido pues comprobar cómo desde su ayuntamiento, compatibilizándolo todo esto con las ayudas y la comunicación también con la Junta de Andalucía, han visto solucionadas muchas de las situaciones que tenían sobre la mesa, ¿no? Afortunadamente también esa comunicación permanente ha hecho, por ejemplo, que se retome un problema con el que está muy implicado y muy preocupado, ¿no? Como el tema de los ascensores, ¿no? Que tantas solicitudes estaban pendientes de resolver aquí en Andújar, que ha sido una de las localidades donde más proyectos de rehabilitación y ascensores se habían hecho, y bueno, después de mucha presión y la insistencia permanente desde el ayuntamiento, pues ya están ejecutándose obras de ascensores que llevaban paralizados algunas veces desde el año 2007-2008, ¿no? Poquito a poquito, conscientes de que estamos en una situación compleja y difícil, no solamente nosotros, sino el resto de administraciones, pero yo creo que lo positivo es que progresivamente esa situación va revirtiendo, ¿no? Ayer, antes de ayer, creo que fue ayer, no, antes de ayer tuvimos la oportunidad de recibir una visita de la delegada territorial de Educación, donde ya anunciaba una inversión importante en uno de los colegios de Andújar, en el Colegio San Bartolomé, ¿no? Después de un periodo de sequía inversora que yo creo que todo el mundo entiende de una u otra forma, ¿no? Porque en un momento de dificultad, cuando hay menos recursos, pues las prioridades han sido otras y la inversión ha sido una prioridad secundaria, ¿no? Pero yo lo que espero y lo que deseo es que todas las necesidades que hemos trasladado a la Junta empiecen a dar, se les empieza a dar respuesta, ¿no? Y por ejemplo era la primera vez en muchísimo tiempo que la Junta de Andalucía anunciaba una inversión, en este caso de 135.000 euros en un equipamiento educativo de la ciudad, y soy consciente, además sé que no va a ser la última, ¿no? Entonces inversiones como esta, o los 835.000 euros de la inversión que se va a hacer en el arreglo de la carretera de la Alcaparrosa, que llevaba años sin tocarse, en una situación ya deplorable que no podía seguir así, ¿no? Y hemos contado con el apoyo de la Diputación para que haga inversiones en Andújar, que al final todas estas inversiones suponen trabajo para empresas, más generación de empleo y que mueve la economía también, ¿no? Por lo tanto, en el tema de vivienda, que es lo que tú me preguntabas, pues satisfechos como en el tema de empleo no estaremos satisfechos cuando la gente no sufra tanto por no tener un empleo como por tener un problema de vivienda, pero evidentemente estamos, bueno, pues con la esperanza de saber que cuando se quiere, pues, se pueden hacer cosas y podemos seguir haciéndolas. En materia de turismo se está trabajando, pero quizá hay
pues una cuestión que es importante para Andújar, la apertura de ese parque natural, que por cierto es visitada sobre todo en este periodo estival por muchísimos gobernantes a una escala alta, ¿no? Y que en cambio la ciudadanía percibe que es algo que todavía está ahí, es un melón cerrado, es algo que está sin explotar. Por otro lado, también el conseguir que la romería, nuestra fiesta grande, sea aprovechada económicamente por Andújar. No sé de qué forma se articularían los medios, los mecanismos, porque muchas personas nos visitan en abril, suben al santuario, pero no quedan todos los recursos que necesita Andújar en este momento que es importante para la ciudad. ¿Qué se va a hacer en este sentido? Mira, Mari Carmen, nosotros una de las cuestiones que pensamos y lo trasladábamos en nuestro programa electoral es que durante estos 12 últimos años anteriores a que este equipo de gobierno llegara a tener la responsabilidad, no ha habido una visión estratégica del desarrollo del municipio, no la ha habido. El primer documento, quitando el plan estratégico que se estaba elaborando ya en el año 2003, ya no ha habido ningún otro documento de planificación estratégica de la ciudad hasta la estrategia que hemos presentado a los fondos DUSI y que ha supuesto que a Andújar lleguen 5 millones de euros. No se puede trabajar ni en el corto plazo, eso considero que es un error. Antes hablábamos de la logística, fíjate que estamos hablando de proyectos que quizás se vean materializados dentro de 4 o 5, no sabemos los años, pero hay que tener un guión para ir trabajando y llegar a tiempo a los momentos importantes. Y también eso tiene que ver mucho con la forma de abordar la gestión política. Uno puede estar pues atendiendo el día a día de forma permanente y hay que hacerlo, es importante el bache, la farola, el banco, la papelera, todo eso es importante, pero hay que dedicar tiempo a saber qué va a pasar con el futuro de Andújar y hacerlo junto con la ciudadanía, como hicimos con el DUSI, donde una estrategia donde participaron federaciones de vecinos, colectivos, profesionales, empresarios. Es decir, no es un documento del ayuntamiento, es un documento de Andújar, que ha sido el 5º mejor proyecto en 15 de 61 que han sido beneficiarios en Andalucía. Entonces, lo que te quería decir con esto, cuando me hablas de la promoción turística, pasa prácticamente lo mismo. Es decir, nosotros no podemos abordar la promoción turística del municipio de una forma aislada. Por eso, desde el primer momento, ten en cuenta, fíjate, yo tuve la ocasión como diputado de participar en la Diputación de la elaboración, también tuvimos algo que ver con ese impulso, de la elaboración de un plan de dinamización del parque natural. ¿Vale? Tan pronto llegamos al ayuntamiento dijimos, y también necesitamos un plan de dinamización turística de Andújar. Siempre hemos contado con la Diputación Provincial en este sentido. Y que es siempre que se habla de planes parece que son documentos que después se quedan en un cajón o se quedan en el olvido. Pero en este caso me siento muy orgulloso de que a través de la Mesa del Turismo hayamos conseguido que progresivamente los empresarios se hayan involucrado y los documentos que han salido de ahí son documentos compartidos por todos. Y eso ahora ha supuesto, pues desde acciones puntuales como la fiesta del primer aceite, que iba un poco en la línea de lo que necesita una ciudad para promocionarse, pero también ha supuesto que parte de esa estrategia formara parte de lo que hemos solicitado a los fondos DUSI. Y ahora estamos buscando también financiación para los dos planes con la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. Al menos está por escrito cuáles son nuestros problemas, que los hay, y cuáles son las posibles soluciones para afrontar esa situación y que efectivamente los 350.000 vehículos que anualmente suben por la A6177, por la carretera del Santuario, dejen algo más en nuestra ciudad y para que tanto el turismo mariano como el turismo religioso, que al final es el conjunto de esos 350.000 vehículos y que suponen dos de los potenciales más grandes que tiene la ciudad, pues puedan revertir de forma favorable económicamente en el municipio de Andújar. De todas formas, fíjate, lo primero que hay que hacer es no haber vivido de espaldas al parque, no haber convertido el lince en un problema, que estamos intentando convertirlo en una oportunidad, ¿no? Y fruto de todo ese trabajo que ahora necesitará respaldo financiero, parte del cual ya hemos conseguido, ¿no? Pues vienen proyectos como, por ejemplo, ¿no? El centro de interpretación del lince y el cercado de exhibición del lince ibérico en el cercado del Ciprés, o el Museo de la Romería que pretendemos ejecutar en el Seminario de los Padres Paules. ¿Por qué? Responde a una estrategia. Es decir, lo que no podemos consentir es que esos 350.000 vehículos entren por el punto kilométrico 321, pasen por la glorieta de donde está el monumento de la capitalidad de la Montería, y eso sea lo único que se lleven de nuestra ciudad. ¿Y cómo
¿Cómo hemos pensado que podemos hacer que parte de esos vehículos paren en Andújar? Pues generando 2 puntos de atracción importantes. Yo creo que cualquiera que vaya a venir al santuario, si hay un museo de la romería, querrá parar y verlo. Cualquiera que venga a ver nuestro parque natural, donde el máximo exponente de la biodiversidad es el lince, y tenga la seguridad de que puede verlo en directo, cosa que no puede garantizarle nadie si coge esa carretera, pues probablemente parará, al igual que pararán otros muchos simplemente por verlo, ¿no? Y todo eso conlleva después una estrategia a través de apps para los móviles, en fin, todo se mueve ya en el mundo digital, y de información, puntos de información que después de esa parada lo que pretenden es precisamente eso, enseñarles lo que ofrece nuestra ciudad, y que su visita a la localidad no se centre exclusivamente en tirar esa carretera hacia arriba, sino que también disfruten de nuestro comercio, de nuestra gastronomía, de nuestras tiendas, en fin. Esa es un poco la estrategia que se ha marcado, que tiene muchos más aspectos que están por escrito y que cuentan con el respaldo de los empresarios, que eso es muy importante. Una administración puede hacer todas las inversiones del mundo, pero si no cuenta con la complicidad y la implicación del sector privado, tampoco seremos capaces de explotar el potencial que tenemos en el comercio, en el turismo religioso. Entonces esas son líneas en las que estamos trabajando y en las que vamos a seguir trabajando. En materia de deporte, recuperar el Francisco Ramón Higuera ha sido un éxito, eso lo han constatado las cifras ya en su segunda edición. Ya en la primera fue todo un éxito, y otros eventos deportivos que también se han puesto en marcha y trabajando, ¿no? Porque si algo le caracteriza al concejal de deporte es que es una hormiguita, estas 24 horas, para acá, para allá, es realmente un trabajador nato, es una persona conocedora profundamente de las necesidades deportivas en Andújar, y consideramos que bueno, se está moviendo mucho también este área. Absolutamente, ¿no? Pero no solamente porque Paco Plaza en este caso sienta el deporte, que es fundamental, ¿no? Yo creo que él vive por y para el deporte en todas las facetas, ¿no? Y hasta incluso personalmente, ¿no? El desarrollo de su propia vida familiar, sino porque además considerábamos que, en primer lugar, la práctica deportiva es fundamental en el desarrollo de una sociedad, ¿no? Que solamente trae consecuencias positivas. Es decir, mientras alguien está haciendo deporte, no es solamente los valores que el deporte implica, la deportividad, la colaboración, el trabajo en equipo, sino que además estamos invirtiendo en salud. Eso en una ciudad donde hay una gran afición a la práctica deportiva, ¿no? Cada vez más. Y eso requería una respuesta contundente. Y por otra parte, dentro de esta estrategia, o sea, si partimos de la base de que vivimos en una ciudad donde 7 de cada 10 contratos lo hace el sector servicios, y que teníamos que intentar, tanto en la cultura como en el deporte, como en el turismo, por ejemplo, vamos a hacer el primer salón de la Montería, ¿no? Fíjate, un sector que tiene mucha actividad en nuestro entorno, pero que en Andújar no tenía ningún impacto, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a tener un primer salón de la Montería, pero todo con una misma filosofía, es decir, si hacemos eventos tenemos que hacerlos bien, tenemos que mejorar la promoción, tiene que tener impacto económico en la localidad, y las cosas hay que hacerlas bien o no hacerlas. Y fruto de todo ese convencimiento de que hay que apoyar el deporte base, y además tenemos que convertirlo en un motor de generación de riqueza y empleo, pues han sido las múltiples intervenciones que ya se han llevado a cabo y las que quedan por venir, ¿no? Yo creo que ha sido un buen trabajo el que se ha hecho desde el área de deporte en tan poquito tiempo. Tengo que recordar que el estadio municipal en junio del 2015 no era apto para la celebración del memorial, no se podía hacer el memorial. Había unas gradas que llevaban derruidas, unas gradas de hormigón que llevaban derruidas, pues yo creo que en torno de 3-4 años, que no se podía ni pasar. La iluminación no permitía la retransmisión del evento por televisión. La pista estaba en unas condiciones deplorables. Es decir, ha habido que hacer un gran esfuerzo, donde también hemos contado con el apoyo de otras administraciones, para que este año hemos cambiado el césped natural, ¿no? Para que este año, cuando se retransmitió el meeting, dimos la mejor de las imágenes posibles a 80 países que compraron los derechos de televisión. O sea, que se dice pronto. Yo creo que es el evento no solamente deportivo, sino es el evento que mayor repercusión tiene a nivel internacional de los que se celebran en la provincia de Jaén, ¿no? Entonces, se hizo un buen trabajo con la instalación de las gradas, con la mejora de la iluminación, con el arreglo de las pistas. Los clubes deportivos tienen unos locales que pueden utilizar también abajo en el campo. Se arregló el pabellón polideportivo donde juega el CB Andújar,
se mejoró la iluminación también con la instalación de paneles translúcidos que permiten que entre la luz del día y no tengamos que gastar tanta energía eléctrica. Se cambió el césped en el José Luis Mezquita, estamos a punto de terminar ya también las obras del propio Ambigut. Sabes que tenemos pendiente empezar a ejecutar las obras del campo de fútbol del Puerta de Madrid, esos 2 proyectos de carril bici, uno que se va a desarrollar en la zona desde el Val Parque Europa hasta el Cercado del Ciprés y otro desde Renfe hasta el 323, la conexión que va a hacer el propio ayuntamiento desde el 323 al Parque Empresarial Europa. Es decir, yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo, primero por adecentar la infraestructura, segundo porque los colectivos y las asociaciones tengan las subvenciones, el pago de las subvenciones al día y puedan planificarse ellos también, ¿no? Y en tercer lugar, pues con la generación de eventos como el propio meeting, como el Campeonato de Andalucía de baloncesto, como la Andalucía Bike Race, todos ellos eventos que colocan a Andújar, desde luego en el caso de la Andalucía Bike Race o el Meeting Internacional de Atletismo, en el epicentro mundial de esos 2 deportes, ¿no? Entonces yo creo que es un buen trabajo el que se ha hecho, queda todavía muchísimo trabajo por hacer, pero muy satisfecho del trabajo que se está haciendo en el área de deportes, sí. Si me permite, para finalizar, Paco, bueno, pues esa nave llamada PSOE, que ha estado un poco sin rumbo cierto durante un periodo de tiempo, que ya ha conseguido un piloto elegido por los militantes de su grupo político, del Partido Socialista Obrero Español. ¿Cómo la ve en estos momentos? ¿Está en posición de despegue? ¿Tiene un vuelo raso? ¿Está en posición de aterrizaje? ¿Cómo ve usted esta nave? ¿Y cree que Pedro Sánchez, ese piloto, podrá visitar pronto Andújar? Porque consideramos que hay elementos importantes en esta ciudad que sería bueno que él conociera de primera mano. Bueno, pues evidentemente lo que hemos hecho en el Partido Socialista es lo que nos tocaba hacer, ¿no? Y tocaba hacer un congreso. Yo creo que ha sido un ejercicio extraordinario de democracia lo que ha ocurrido en el Partido Socialista, demostrando que lo que prima es la voluntad de los militantes y las militantes de nuestro partido y también de nuestra agrupación, y quienes me conocen lo saben. Yo soy una persona muy positiva que prefiere mirar siempre al futuro y con esperanza además, ¿no? Yo estoy convencido de que si todo el mundo hace lo que tiene que hacer, las cosas saldrán bien. Y Pedro Sánchez tiene ahora por delante un reto muy complejo, muy difícil, que es aprovechar toda esa ilusión que se ha generado en torno a estas primarias del Partido Socialista y pilotar esta nave para pues acabar con algunas políticas que se están llevando a cabo que están mejorando las cifras de la economía, pero no están mejorando la situación de las familias. Y el único partido que cada vez que ha tenido responsabilidades de gobierno ha hecho que la sociedad avance en derechos y en oportunidades ha sido el Partido Socialista, y yo creo que la gente necesita un Partido Socialista fuerte a nivel nacional, y estoy convencido de que Pedro Sánchez lo conseguirá, al igual que estoy convencido que desde Andalucía, con la responsabilidad de la gestión de la Junta, la prioridad debe ser ahora precisamente esa gestión, donde habrá que volcarse para apoyar a los ayuntamientos y para que Andalucía siga progresando, ¿no? Entonces, yo soy de los que ve siempre el vaso medio lleno. Ya el Congreso finalizó. Un Congreso es como ocurre en cualquier otro partido, siempre hay disputas, diferencias de criterios, diferencias de intereses, pero una vez que finaliza el Congreso todos estamos alineados detrás de nuestro secretario general, y yo pues espero que cualquier día sea bueno para que Pedro Sánchez, los miembros de su Ejecutiva Federal, cualquiera que tenga la inquietud de querer visitarnos, y por nosotros nos va a quedar, pues venga a conocer de forma directa todas las dificultades que tenemos por delante, pero también el potencial que tiene una ciudad como la nuestra. Bueno, alcalde, creo que hemos tenido unos 40 minutos aproximadamente para hablar de estos 2 años de gestión. Yo concluyo pues con las palabras que usted mismo ha dicho. El alcalde de Andújar se ve una persona positiva, acaba de decirnos. Ciertamente, yo desde aquí en mi análisis particular le vemos en un estado positivo, mirando al futuro desde el principio de esta entrevista, así lo hemos ido percibiendo, ilusionado, por supuesto que sí, con mucha ilusión, ya con los pies un poquito más seguros, más como que ya tiene las riendas de esta nave, de esta ciudad de Andújar, ya
pues todo un poquito más claro, marcando desde el principio esas líneas de actuación, en un principio que le costó un poquito a este equipo de gobierno hasta situar esos cimientos, pero que ahora, bueno, pues estoy convencida de que están dando pasos importantes. Con gran esperanza también nos ha dicho, esperanza porque los jóvenes tengan aquello que necesitan y que, bueno, pues que Andújar, los vecinos y vecinas de Andújar puedan tener todos pues esas necesidades cubiertas de empleo, de vivienda y de otras materias. En ello están trabajando, yo creo que lo van a conseguir. Ve el vaso medio lleno, eso es importantísimo en cualquier persona, más en el alcalde, en la postura de un alcalde como la ciudad de Andújar, que necesita ver las cosas con optimismo, con intensas y buenas relaciones con las distintas administraciones andaluzas, nacionales. Eso es muy importante también para el desarrollo de una ciudad. Se ha comprometido, nos ha dicho que en 5 años, quizás en menos de 5 años, veamos cambios importantes en esta ciudad, que ya lo han visto las empresas de transporte, ese número importante, ese porcentaje muy importante de empresas de transporte que han apostado por Andújar, y que tenemos esa mayoría de licencias. Eso es por algo, y desde este equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, van a seguir pues poniendo sobre la mesa todo lo necesario para que Andújar consiga pues ser ese punto estratégico en materia de transporte y de logística. Y bueno, y por otro lado, también nos ha dicho el alcalde de esta ciudad que ellos van a seguir trabajando intensamente. ¿Está convencido Paco Huertas que en estos 2 años, porque estoy segura que en 4 años es un tiempo corto para poder ver un proyecto medio para una ciudad, pero que se podrán llevar a cabo al menos el 70, el 80% de los proyectos para cumplir esas promesas que usted prometió antes de esta legislatura? Hombre, mira, yo te diría una cosa, nosotros hicimos propuestas que evidentemente están escritas, que estaban en un horizonte temporal mucho más largo, ¿no? Nosotros nos dijimos, vamos a instalar el centro logístico intermodal en este mandato, porque sabíamos que era inviable, pero vamos a trabajar para que sea viable en lo que decíamos y lo vamos a conseguir. Hay 2 razones por las que me comprometí a un máximo de 8 años al frente del Ayuntamiento de Andújar. La primera es una cuestión personal. Creo que dentro del ámbito personal es una creencia que los equipos tienen que renovarse, que más de 8 años hacen que las personas que asumen esa responsabilidad puedan perder la ilusión y no tengan el mismo impulso en el desarrollo de su actuación, y después también una componente personal que evidentemente esta responsabilidad supone pues no atender tu vida familiar y personal de la misma manera, ¿no? Cuestión que evidentemente no sería posible si mi familia no estuviera respaldándome permanentemente. Es una razón personal, pero también hablaba de 8 años porque yo creo que 8 años es el tiempo que se necesita para que un proyecto, un equipo de gente, sea capaz de hacer llegar a la calle el proyecto que tenían en la cabeza. Y ahí hay cuestiones, como te he dicho en la intervención, siempre hay cuestiones a corto plazo que se pueden acometer, pero otras que se irán viendo en el medio y en el largo plazo. En 8 años yo creo que será posible que Andújar aproveche verdaderamente todo el potencial que tiene, y con esa esperanza trabajo. Por lo tanto, yo creo firmemente que somos capaces de conseguirlo, que tenemos todo lo que necesitamos para hacer esa transformación de Andújar, para que la estructura económica al final, porque eso es al final en lo que se concretará todo, que dentro de unos años la estructura económica de Andújar esté más diversificada, tenga más ingresos por turismo, tenga más ingresos por logística, por movimiento de mercancías, el peso industrial haya crecido, ¿vale? Esas son las variables estructurales que hacen que cambie una ciudad, al margen de otras cuestiones como por ejemplo las medioambientales, que estamos actuando en toda Andújar, las medidas de accesibilidad que cambian la fisonomía, la incorporación al consorcio de transporte, la mejora del transporte con la comarca. Todo ese conjunto de cuestiones evidentemente son un proyecto a medio y largo plazo, y por eso es por lo que me comprometí a 8 años máximo, pero me gustaría que fueran 8 años mínimo también, porque eso es lo que nos permitiría poder comprobar que el proyecto que teníamos en la cabeza es un proyecto de futuro para Andújar, y un proyecto que tiene sentido y que funciona. Y bueno, ya ven, el actual alcalde de Andújar, Paco Huertas, se ve convencido, se siente convencido, y seguro que los vecinos de Andújar le van a dar esa oportunidad para trabajar 8 años al menos por esta ciudad. Así que en sus manos queda
¿Cómo nota usted la ciudadanía? Y terminamos con esta última pregunta. Alcalde, ¿siente ya esa respuesta de los ciudadanos de que están un poquito más tranquilos, más seguros y dispuestos a darle esa confianza en los próximos 2 años que volveremos a las urnas de nuevo? Eso dependerá de los vecinos y las vecinas de Andújar, ¿no? Hombre, yo sí que evidentemente durante los primeros meses, incluso durante el primer año, he vivido con cierta ansiedad no poder estar más tiempo pues haciendo lo que hacía habitualmente, ¿no? Que es con un contacto permanente, ¿no? Con los vecinos y con las vecinas. Evidentemente quien lo está pasando mal, pues todavía sigue pasándolo mal, pues tiene la perspectiva que tiene, una perspectiva personal y que depende de lo que vive en cada momento, ¿no? Yo estoy satisfecho por haber hecho lo que hemos hecho, ¿no? El hecho de no estar más en contacto con la ciudadanía en el día a día era porque era necesario trabajar en todas estas cuestiones. Los 5 millones de UDUSI no hubieran llegado si no hay un trabajo de planificación. Lo que está pasando en el sector turístico no hubiera llegado. Muchas de las inversiones que vamos a ver a partir de ahora no hubieran llegado a Andújar. Las obras no hubieran llegado. La inversión de ayer, las de antes de ayer, los carriles bici. Todo esto ha supuesto un trabajo intenso de puertas hacia adentro. Pero te tengo que decir una cosa, es decir, mi contacto diario, porque lo tengo, porque atiendo diariamente a vecinos y a vecinas, diariamente circulo con la moto por distintas zonas de la ciudad, yo lo que percibo es cariño, ánimo, ganas de que las cosas cambien, implicación cuando se la pedimos a los vecinos, colaboración cuando se la pedimos a los vecinos, y yo creo que eso es muy importante. Yo me siento personalmente satisfecho de cómo hemos distribuido el tiempo, porque todo el tiempo que hemos dedicado a planificar y a estar dentro y con reuniones y en viajes y en visitas, todo dará sus frutos y al final terminará solucionando problemas a mucha gente, no de forma individualizada a cada persona que atienden, ¿no? Entonces yo tengo buenas perspectivas, buenas sensaciones, tengo la esperanza de que lo conseguiremos, pero evidentemente la última palabra será de los vecinos y vecinas de Andújar, que tendrán que decidir una vez más dentro de 2 años pues qué modelo de ayuntamiento quieren, ¿no? Hemos dejado muchas cosas atrás porque en una entrevista no se puede hablar de todo lo que hemos hecho, ¿no? Pero ellos tendrán que elegir, como siempre, qué modelo de desarrollo futuro quieren para nuestra localidad, ¿no? Y yo destacaría pues lo mucho que se ha hecho en tan solo 2 años partiendo de la situación de la que veníamos. Pues en este sentido, tengamos claro que todos y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de contribuir a que la ciudad mejore. Quien en este momento pilota esta nave es el alcalde de Andújar, Paco Huerta, que agradecemos estos 40 y algo minutos que nos ha dedicado para explicar un poquito pues esos 2 años de andadura frente al ayuntamiento, pero seamos conscientes de que también todos y cada uno de nosotros podemos poner pues todo lo mejor que llevamos dentro para contribuir a que esta ciudad mejore de muchas formas, pues con nuestro trabajo, con nuestras aportaciones, con a veces pues transmitir lo que está ocurriendo, las necesidades, lo que consideramos que está bien o mal. En fin, a veces no es tanto cuestión de ponernos en esa posición de desesperanza o de decir yo qué voy a hacer. Yo creo que sí, todos podemos contribuir a tener una ciudad mejor. No, y además te diría una cosa, es una de las cuestiones que forma parte de mis conversaciones con vecinos y con vecinas, ¿no? Hablábamos antes de un caso muy concreto, el Parque Natural, ¿no? Quedan muchas cosas por hacer, es verdad, las vías pecuarias, infraestructura, pero nosotros no podemos ser los que hablemos de las posibilidades que tenemos desde la desilusión, desde la desesperanza, desde el victimismo. Nosotros tenemos que poner en valor las cuestiones positivas que ya existen, porque afortunadamente tenemos un parque que tiene más potencial, pero donde diariamente viene turismo de naturaleza procedente de todo el mundo, además buscando un turismo de calidad, pagando por ello, un turismo de calidad que no encuentran en otros sitios, y eso ya lo tenemos aquí, y muchas veces creo que es algo habitual, ¿no? en todos sitios, ¿no? Muchas veces caemos en lamentarnos por aquellas cuestiones que todavía no se han resuelto y olvidamos que es mucho más positivo y contribuimos mucho más a la solución de esos problemas si hablamos de todo lo bueno que ya tenemos y del potencial que tenemos por desarrollar, ¿no? Y yo invito a todo el mundo a que lo haga. Y eso no significa no ser crítico, no poner sobre la mesa los problemas, al revés,
porque si lo abordamos pensando en el potencial que tenemos y en que queremos llegar a conseguir el objetivo, estoy convencido que incluso la solución de los problemas se hará una tarea mucho más asumible, más asequible y que conseguiremos superar mucho más rápido. Totalmente de acuerdo en esta última propuesta del alcalde de esta ciudad, convertirnos todos y cada uno de nosotros en auténticos embajadores de nuestra ciudad. Alcalde, le dejamos unos minutos últimos para que se dirija a sus ciudadanos libremente, bueno, teniendo en cuenta que el eje fundamental de este programa ha sido esos 2 años de gobierno, pero también teniendo en cuenta que nos viene una época estival y que después volvemos y tenemos la Feria de Andújar. Así que con sus palabras cerraremos este espacio. Muchísimas gracias por atendernos estos minutos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, poco más me ha quedado por decir, ¿no? Bueno, podríamos estar hablando todo el día, pero yo creo que hemos hablado de cuestiones fundamentales, ¿no? Yo lo que siempre traslado es precisamente eso, ¿no? El mensaje de esperanza y de que creemos en el potencial de Andújar, que es una tarea de todos, que el ayuntamiento solo no puede cambiar las cosas, que tenemos que cambiarlo junto con la gente, con los empresarios, con las asociaciones, con los colectivos, que evidentemente un cambio de rumbo es un ejercicio complejo, difícil, que lleva muchísimo tiempo, pero que estamos convencidos de que hemos sentado las bases para el futuro desarrollo de nuestra ciudad. Y además hemos conseguido grandes metas que ahora vamos a ser capaces de gestionar juntos, ¿no? Por ejemplo, querría terminar hablando de la estrategia DUSI, que ha sido una muestra de todo esto, ¿no? Unos fondos gestionados por una administración de un color político distinto, con los que hemos colaborado hasta la saciedad, que nos han ayudado, que nos han apoyado, donde hemos presentado una estrategia elaborada por todos, que recogía las inquietudes de muchísima gente, que estaban pensando en el futuro de nuestra ciudad y que van a suponer la llegada de 5 millones más 1 millón y pico que pone el ayuntamiento para transformar y modernizar nuestra ciudad, ¿no? Y yo lo pongo, de verdad, no quiero convertir esto en el mayor logro del equipo de gobierno, quiero resaltar lo importante que es la forma en que se hacen las cosas, creer de verdad que podíamos ser una de las ciudades beneficiarias, no una de las ciudades, la quinta mejor en esta convocatoria, creer de verdad que tenemos potencial, que podíamos presentar un buen proyecto, que lo podíamos hacer con la gente y que eso va a transformar a Andújar, creérselo de verdad es ya gran parte de la consecución de ese resultado. Entonces, bueno, a pesar de la difícil situación que todavía vivimos, que no se olvida jamás, ni se olvida nunca el día a día, y la situación de centenares de personas que es difícil solucionar de forma inmediata, sí que tengo la esperanza puesta en que hay que trabajar por el futuro, que estamos haciéndolo y que el futuro que quedará por venir siempre será mejor que el presente que estamos viviendo. Bueno, pues han sido las palabras que nos ha dedicado el alcalde para hacer balance de gestión de gobierno en estos 2 años. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo también que han dedicado a escucharnos y hasta la próxima. Bueno, cita con el alcalde seguramente será para feria, para septiembre, puesto que también cogerá unos días de descanso, alcalde. No lo sé, no lo sabe este año porque la estrategia DUSI supone un esfuerzo importante de planificación, de organización de equipos y la verdad es que tengo muchas ganas de verlo puesto en marcha en cuanto antes, ¿no? Entonces es algo en lo que nos hemos implicado mucho todo el equipo de gobierno de forma directa, ¿no? Y fíjate, son sensaciones personales, al igual que el año pasado sentía que necesitaba un descanso, este año siento que no lo necesito, sino que lo que necesitamos es poner en valor todo lo que estamos haciendo, ¿no? pero bueno, algún día, evidentemente las tardes, como comprenderás, son más tranquilas porque con la calor que está haciendo, que por cierto aprovecho para que todo el mundo tome medidas para pues no salir a determinadas horas en casa, cada uno pueda tomar las precauciones que pueda tomar para que no se den determinados episodios en momentos de tanta calor, ¿no? Pero evidentemente las cosas se relajan un poquito más y eso es suficiente descanso, porque cuando tienes tanta ilusión por conseguir determinadas cosas realmente no lo necesita. Cuestión que mi familia me penalizará como corresponde, pero bueno, ya encontraremos un punto de equilibrio. Nos volveremos a ver seguro para feria. Seguramente. Que descanse un poquito de la forma que sea. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. Hagan caso a las palabras del alcalde, pues refrescarnos mucho, intentar buscar esos sitios más fresquitos, hidratarnos, totalmente no permanecer en las horas centrales del día ante el sol y bueno, pues que tengan un verano muy feliz, que lo pasen muy bien. Hasta la próxima, que sean felices.